God bless you, Facebook. Dios le bendiga a todos. Tu pastor Luis Núñez aquí con Apóstol Román. Amén. Y la profeta Wanda Núñez saca la cabeza. Amén. Mi gente, estamos ahora en un tópico bien interesante. Y el tópico de ahora es: ¿cuál es el remedio para iglesias secas? Me refiero... los profetas van a hablar ahora, déjame yo introducir por lo menos. Eso cuando ellos hablan, eso es fuego, papá. ¿Cuál es el remedio de iglesias secas? Que ya no hay fluido del Espíritu Santo, ya no se guían del Espíritu Santo, que ya no hay milagros, no hay sanidades, no hay palabra, no hay revelación fresca. Iglesias como que están estancadas, que no crecen, están con los mismos miembros por 10, 15 años o están disminuyendo. ¿Cuál es el remedio para iglesias así? Y la gente que está en ella como tú que está mirando, no digo que esta vez la tuya exactamente, pero tú sabes que estoy hablando, porque me refiero a iglesias religiosas, iglesias legalistas, iglesias que quizás no son religiosas o legalistas, pero están estancadas. Entonces estamos hablando de cuál es el remedio y qué tú tienes que hacer para vivir el fuego en esa iglesia. Porque obviamente, yo creo los profetas, ¿verdad? Que hubo un punto que ellos estaban en fuego. Hubo un punto que estaban brillando, pero ¿qué pasó? El candelabro lo dejaron apagar. ¿Qué ustedes piensan de eso, profetas? Bueno, dice la palabra de Dios que la lámpara de Elí se estaba apagando. Oh my God. Y entonces el profeta Samuel, que era la próxima el nuevo ministro, el nuevo tipo de sacerdocio, estaba siempre delante del arca de Jehová y siempre estaba adorando. La adoración es una manera de no dejar apagar el candelabro. Jeffrey, te bendiga, evangelista Jeffrey. Y es tremenda la bendición de que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor le está mostrando los ángeles de la iglesia al apóstol Juan. Y cada uno tenía un candelabro, tenía una cosa específica, que ellos eran buenos y cómo Dios los reprendía también. Estaban en fuego esa iglesia que estaban en ahora. fuego. Wow. Tenían el candelabro, tenían la presencia, pero algo pasó que dejaron que el candelabro se le moviera. Como cuando él dice que la palabra era escasez, no había profecía por muchos años. Por muchos años. No había nada de palabra de Dios. Entonces una señal bíblicamente que una iglesia está seca cuando ya no habla del Espíritu Santo. No se profetiza, no se habla, no hay algo nuevo. La palabra escasea. Así es. Todo es monotonía. Todo es monótono. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, dice la palabra de Dios acerca del sacerdote Elí, que Elí estaba gordo. ¿Por qué estaba gordo? Porque no había movimiento. Cuando hay presencia de Dios, la iglesia empieza a moverse. Los evangelistas empiezan a evangelizar. Los profetas empiezan a profetizar. Y cada quien toma su lugar. Pero cuando el sacerdote, la cabeza, está inquieto, está en un lugar seco, está en un lugar donde ya no tienen una lámpara y deja que la lámpara se le apague, entonces eso pasa también al cuerpo. Wow. Y eso es lo que está pasando, que tenemos ministros que ya fluyen como fluían antes, pero hay un nuevo fluir del Espíritu. Nuevo vino, En el Viejo Testamento había algo que los sacerdotes hacían diariamente, y era que le cambiaban aceite a la lámpara diariamente. Si tú no cambias tu aceite, si tú no renuevas el aceite se estanca. Ay, Dios mío. Tanto es así que cuando tú estás cocinando, si no cambias el aceite, te puedes enfermar. Y un aceite viejo te puede enfermar. Entonces, aceite fresco todos los días. Que en el ayuno, la oración, el poder de buscando a Dios para que ese aceite se... La adoración, la intercesión. Tenemos que volver, dijo el Señor Jesús: mi casa será llamada casa de oración. Alabado sea el nombre de Dios. Y todas las iglesias tienen que volver al diseño de la oración, de la adoración cada día. Escúchame, por eso digo el Señor: toma tu cruz cada día. ¿Cómo tú tomas tu cruz? Es llevando tu carne a la presencia de Dios, para que la carne pueda morir y el Espíritu te vivifique. My God. ¿Sabes qué me llega a la mente, apóstol? Que en el libro de Revelación de Apocalipsis dice que una cosa tengo contra ti. Así es. Y dice, si te arrepientes, está bien; si no, te fuiste para abajo. Así es. Entonces yo creo que si la iglesia se arrepiente, los líderes de la cabeza: me he arrepentido, Señor, no he hecho la cosa como tú me has mandado, no estoy fluyendo, me arrepiento. Yo creo que Dios puede encender esa iglesia con ese fuego. Así es. Porque mientras hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Amén, así es. Tenemos que acordarnos que siempre Dios deja una ventana de misericordia para que la gente se arrepienta y vuelva de donde ha caído. Siempre el Señor le decía en el libro de Apocalipsis: una cosa tengo contra ti, que has caído del primer amor. Tienes que volver al primer amor, al amor de la presencia, al amor de estar cara a cara con Dios. Y cuando volvemos a estar cara a cara con Dios, el Espíritu de Dios empieza a encender esa llama.
Wow. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, que vino por imposición de mano del presbiterio profético. Entonces, escúchame, lo profético empieza a avivar a la gente. Tenemos que devolver lo profético en las iglesias. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. 12:11. Sí, por hoy día profetas no aceptan lo profético, lo apostólico. Nada más están lo pastoral y también están en los evangelistas. Casi ni maestros creen en esa gente. Así mismo es. Nada más esas dos cosas. Pero entonces estamos como cojeando de un lado. Así es, pero tenemos que entender algo mediante la palabra. Es que las iglesias eran plantadas, no era por pastores, era por apóstoles. Son lo que dice la palabra en Efesios 4, son el gobierno de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Entonces el apóstol venía, plantaba la iglesia y luego se la entregaba a un pastor para que la cuidara. Así es. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que tenemos iglesias pastorales, pero que desechan lo apostólico, desechan lo profético, cuando los apóstoles y los profetas eran la simiente, eran lo que ponían los fundamentos. Wow, my God. Alabado sea el nombre de Dios. Can you share on Pastor Núñez? If you can. This is too good. Otra cosa, ministro, apóstol. Entonces, hay esperanza para esas iglesias. Absoluto, siempre hay esperanza. Yes. Porque yo me imagino si comenzaron con fuego, pero un día como creyeron como que ya llegaron y paran de buscar la presencia. Así es. Es posible que paran de buscar, paran como cuando uno está en tribulación, cuando uno está pasando un tiempo de así, uno se mete en la presencia porque no hay más nada. Yes. ¿Tú crees que ya están bien, ya están, tienen su casa, su familia está bien, que no le importan las almas, que se apague ese fuego? Así es, porque por ejemplo podemos ver en la palabra que los evangelistas, y eso era algo que yo iba a tocar ahora mismo, los evangelistas en la Biblia no trabajaban tanto internacionalmente, sino que trabajaban en una iglesia local. Y entonces el evangelismo era continuo. Dice la palabra en el libro de Hechos, donde habla de la iglesia, Hechos 11, donde habla de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía tenía evangelistas que evangelizaban diario, continuo. Entonces la llama, cuando tú empiezas a buscar las almas, la llama, el Espíritu de Dios empieza a encenderte más. Te da más dones, te da más talento, te da más unción. Entonces cuando la lámpara se apaga, es porque las almas ya no la estamos buscando. Así es. Dice el evangelista Jeffrey Matos que te dice como que no estudie porque es del diablo y porque yo no lo quiero hacer, dice que no es Dios. Entonces mucha gente en otras palabras, falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Entonces el pueblo perece cuando hay falta de conocimiento y tienen unos pastores que nada más lo intimidan, le predican una cosa y no es que se ensanche, obviamente se queda en esa mentalidad, esa fortaleza y se quedan ahí religiosos y legalistas. Y eso es, hay fortalezas mentales que solo pueden quebrantarse con la unción fresca de la palabra. La palabra de revelación te trae una unción que puede romper los yugos de esclavitud que están dentro de tu hombre interior. Oh my God. Hay cosas dentro del hombre interior que necesitamos renovar. Necesitamos renovarnos con la palabra. La renovación de la palabra tiene que ser diario. Pero ¿cómo tú recibes revelación diario si tu lámpara está apagada? Tienes que volver al diseño original de la adoración en las mañanas. Tenemos que levantarnos, iglesia, tenemos que levantarnos en la madrugada, volver a buscar a Dios diariamente, buscar esa revelación fresca. ¿Cómo es que los apóstoles podían predicar diario? Estaban en el ministerio de la palabra y la oración. Diario, la palabra y la oración. ¿Por qué la palabra y la oración? Porque si su lámpara se apagaba, ¿qué le iban a dar al pueblo? Nada. No podían darle nada. Entonces, la oración era lo número 1 y la palabra lo número 2 y la adoración número 3. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú adoras, cuando tú tienes palabra y cuando tú empiezas a decretar la palabra y empiezas a orar diariamente, la unción, la llama, el fuego. Escúchame bien, hay un nivel, por ejemplo, que donde Dios dice la palabra que quisieron tirarlo en una peña, pero Jesucristo se hizo invisible. Sí es. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo como hombre diariamente estaba orándole al Padre. Así es, temprano en la mañana, muy temprano dice, antes de salir el sol. Y si Jesús como hombre estaba diariamente buscando la presencia del Padre, buscando la directriz del Padre amado, ¿por qué nosotros no? Tenemos que volver al diseño de buscar a Dios diariamente. Así es, lo creo. Una de las estrategias del enemigo es algo que hace el enemigo, es que te tiene como Marta, te tiene mucho trabajo. Y la gente no descansa, ocupado. Y entonces hay mucha gente haciendo muchas cosas en la iglesia, ¿verdad, profeta Wanda? Y entonces, pero no paran para buscar la presencia, no descansan en Dios. Demasiado quehaceres en la vida
y no se preocupa por su propia vida espiritual, sabiendo Así que es. este mundo pasará, pero menos su palabra. Así es. Wow, entonces primeramente la oración, Así ¿verdad es. que sí? Renovación con la palabra. Así es. Y esa gente que se apagaron, que vuelvan al fuego. Ellos conocen a Dios. Así es. Porque fue Dios que le dio la visión para abrir la iglesia Así y es. para mantenerse. Así Pero es. un punto de ellos, profeta. No, me gusta mucho, como dijo la profeta Diana Finkelstein, Sí. que Dios la bendiga, que es interesante como hay personas hablando de un Dios vivo que nunca he escuchado. Así es. Yo no sé quién le da autoridad a la gente de hablar de que Dios me dijo, que Dios esto, cuando no escucha de Dios. Y Sí. tú le preguntas a la persona cuándo fue la última vez que Dios te habló, que Dios se te reveló, que tuviste ese encuentro con el Padre. Y dice, no, yo nunca he pasado por eso. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de lo sobrenatural cuando tu vida no es sobrenatural? Wow, Así es. ¿Sabes? ¿Cómo tú Jesus. puedes hablar de lo profético si tú no sabes lo que significa eso? No sé, Amén. es tremendo. Yo trabajo en una escuela. En la escuela, no importa cuántos años tú estés estudiando, te mandan a tomar certificado nuevo anual. Amén. Pero entonces queremos dar clase de algo que no tenemos. Yes. We're not certified to do it. Ah, So if yeah, you're not hallelujah. certified by God to prophesy, don't prophesy. That's it. If you're not certified by God to be sent out as a pastor, Yes. ¿por qué? Porque si tú no tienes literalmente, mire la marca del poder de Dios, pero la marca Yes. del Espíritu Santo de Dios, ¿de qué tú vas a hablar? Pastora, me llegó Sí. algo en este momento, profeta. Usted dijo que en trabajo como DOE, uno busca certificaciones diariamente, igual que en You have to, electricidad y even if- construcción. if Así es. first Escucha. You go to college. Ajá. Then after college, you have to be certified to be a teacher. Right, porque siempre... Then after you're a teacher, you got to be certified to be a leader. Right. And then you got to be certified to be like any specialty. Right. that you Es- need. es igual- You need to be Yes. certified. Es igual, profeta, que cuando un doctor, aunque ya se graduó con Así PhD, es. You never siempre stop tiene, being siempre busca nueva medicina. Y yo creo que si tú no continuamente buscas esa revelación, esa presencia, Así es. te va a secar y Así te queda es. igual. Entonces, ¿cómo Así te es. poder de hablar de Dios, de un Dios de ayer, cuando Yes. Dios quiere darte rema hoy y fresca revelación de hoy? Entonces, yo creo que esa iglesia que estamos hablando viven en las glorias pasadas. Dios hizo y nunca hablan de Dios, así vas a hacer. Así es. Entonces, cuando Diga. ven el remanente nuevo subir, como Ay, está Dios mío. pasando ahora. No lo entienden. Miren, lo que están mirando ahora, escuchen esto, porque el espíritu de Saúl se está levantando como nunca antes. Wow. Los que son nuevos que me están mirando, Wow. prepárate, porque mira, pero ten cuidado, dice Dios, porque aunque Saúl se levante, el David, mira, nunca lo tocó. Dice que Dios me guarde de tocar el ungido, porque aunque el que iba próximo, David, a ser rey, ya estaba ya ungido, Sí, es. enviado, pero el que estaba en poder era Saúl. Puede ser que tu pastor es un Saúl. Ay, Dios mío. No lo toque, dice Dios. Ay. Déjalo que sea Saúl, porque tu tiempo de reinado viene. Deja es. que Saúl se suelte, porque al final se va a matar. Jale. Los Saúles, los Judas se matan solos, se ahorcan y lo saben. Mira, la gente está comentando porque Sí, está fuerte, está Así fuerte. es. Dale share este momento. Sé de bendición para los que están presos en esa iglesia en este momento. Dale share al video porque la va a ser generación de bendición a Saúl mucha ya gente. está al final, señores. Y oye, fueron David que le sacaron demonios a Saúl. Al final Chequen. nosotros le sacamos los demonios a esa Chequen, gente. porque Así es. lo que Dios está levantando ahora es guerreros en el espíritu, gente que no se detienen por nada y por nadie. Amen. No Así importa que el diablo venga, que Dios los reprenda. El punto es que Jehová de los ejércitos estuvo con David. Aleluya. David, mire, el reinado mayor, señores, un hombre conforme al corazón de Dios. Si tú buscas esa línea, mire, es por eso que Dios está levantando a los profetas de la línea de Samuel. Que Yes. toda palabra que salga de su boca no caerá a tierra. No caen a tierra, Se va a aleluya. cumplir. Dios me dijo, te llamo, Wanda, como profeta de las naciones, Yes. para una generación de Así Samuel. es. La Así línea es. de Samuel te persigue. Tu generación será igual. Aleluya. Somebody said, bring them on camera. Aquí a los religiosos lo traigan en cámara. Santo, El aleluya. punto es We que let it la go, let God generación do de that, Saúl but- se That's right. acabó. Me da pena por los pastores que tuvieron gloria, que tal vez fuiste elegido así como Saúl por el pueblo. Pero Amen. dice Yes. el Padre, los míos lo elijo yo. Amen. Es que David fue elegido por Dios. Pero el pueblo quiso a Saúl porque yo quería un hombre que reinara. Entonces, si tu pastor está por la carne, prepárate, Saúl. Tú vas para el piso. Wow. Porque los David ya llegaron. Aleluya. Santo. Samuel ungió a David. Miren, señores, eso no es de que no. Es que lo que para este tiempo, ya hace tiempo que están ungidos. Así Hace es. tiempo que fueron, mire, separados para Dios. Así es. Tengo una pregunta para el apóstol. Apóstol, ¿qué tal? Ok, estos son los pastores. Dios los bendiga. Oramos por su Sí. arrepentimiento y que se conecte con el Espíritu. Sí, señor. Porque así comenzaron todos. Así es. Pero ¿qué tú le dices a la gente, a los miembros, que son los que están viendo ahora? Así es. ¿Qué ellos pueden hacer para avivar el fuego en su iglesia? Así es. Y cómo cambiar las cosas en su iglesia de acuerdo a la voluntad del Padre? Corran por su vida. Algo que no, Tranquilo, mira. no te profeta.
Algo, la profeta siempre corre. Todo es rápido. Amén. Pero algo interesante que podemos ver, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo o en la vida del apóstol Pedro. Cada vez que ellos eran encarcelados, ¿quiénes eran los que estaban orando? Bueno, el pueblo, sí. Sus discípulos. La iglesia, los discípulos, ok. Tú puedes, escúchame bien, tú ni siendo pastor puedes transformar una iglesia con tu intercesión. Wow. Alabado sea el nombre de Dios. Del minuto que la intercesión, que los muros, cuando los muros se caen en una iglesia, viene el enemigo y toma posesión de ese lugar. Wow. Por algo dice la palabra de Dios, que cuando oremos por las autoridades que fueron puestas por Dios. Escúchame, tu pastor fue puesto por Dios, aunque esté apagado, pero fue puesto por Dios. Y tenemos que traer una revolución en el espíritu del pueblo, para que empiece a orar, para que empiece a interceder por los pastores que fueron puestos por Dios. Amen. Para que sean la cabeza. Amen. Alabado sea el nombre de Dios. Wow. Cada vez que el apóstol Pablo era apedreado, dice la palabra que sus discípulos lo rodeaban y empezaron a orar por él y se levantó. Ay, Dios mío. Yo decreto en el nombre de Jesús que los pastores que están mirando este video van a revivir en el nombre de Jesús. Vida. Dios mío. El avivamiento, apóstol, comienza desde adentro de uno mismo, ¿no? De adentro para afuera. Pero si yo en la iglesia me avivo y comienzo ahora a interceder y ayunar por la gente de los líderes, ellos se van a avivar también. Es un fuego, es como un fósforo, otro fósforo. Así es. Y después la iglesia pone fuego otra vez. Y todo el mundo se prende en fuego. Sí. La cuestión no es que yo tengo más fuego que tú. No, el fuego que yo tengo te va a avivar a ti. Aleluya. Y tú avivas a otro. O te avivas a otro. O te prendo yo. Aleluya. Miguel Sánchez. Oh my God. Y Dios quiere encender la llama. No dejes apagar el fuego. Elí tenía un problema que no solo, escucha esto, no solo la lámpara se estaba apagando, sino que su visión también se estaba escaseaba. Oh my God, la visión. No hay visión. Por eso son los levantamientos de muchas congregaciones, porque, por ejemplo, hablo de mi experiencia. Llega una congregación donde ya la gente, el primer amor, está muerto. Ya la gente no busca porque ya Cristo pagó el precio en la cruz, ya todo lo pasado. Pero Dios tiene algo nuevo. La hora de Dios, que por ejemplo en este día, hoy jueves, correcto, a las 9 y que a las 9 dice, ¿qué habla Dios? Hay una palabra en tu espíritu que tiene que hablar. Y hay un pueblo que Dios te ha dado. Tú tienes que desatar esa palabra. Pero si te mueres, ¿qué va a dar? ¿Sabe? Por ejemplo, mucha gente me dice, por ejemplo, alguien me escribió temprano y me dijo, pastora, ¿por qué escribió eso, lo que escribió? Hasta a ti puede hacer que lo que yo escriba a ti te haga daño, porque tal vez tú no entiendes esa dimensión, está bien, pero no lo critique, porque muchas veces, así como esa generación de Saúl critica en lo nuevo de Dios, no critique lo nuevo de Dios, señores, tal vez tú no entiendes porque ya tú pasaste, ya tu tiempo se acabó, hay reinados que terminan, puede ser el ex rey Saúl, pero ahora está el nuevo rey David, con algo nuevo, dinámico. Imagínate, el hombre danzó desnudo. Ay, Dios mío, que a una mujer se le endemonió. Señores, porque hay cosas que tú vas a hacer en el espíritu, que hay varias gente que te van a endemoniar. Y está bien, Dios lo bendiga, pero ¿qué pasó con esa persona? Con su esposa, quedó estéril. Porque que cada vez que tú criticas el fluir de Dios, el nuevo de Dios ahora, viene, te van a criticar, pero puede hacer que esa gente quede estéril automáticamente y nunca den a luz a nada. Tenga mucho cuidado con el que usted esté criticando. El que critica un ungido se va a embromar. Así es. ¿Tú sabes que el nombre de Saúl no está mencionado en el libro de Crónicas? Tremendo. Poderoso. Yo dije, pero yo había reyes más malos y más brujeros que él. Pero el nombre no está mencionado. ¿Por qué tú crees? El hombre Dios lo desechó. ¿Lo desechó? El profeta Samuel estaba llorando por él. Y dije, no llores por lo que yo deseché. Ay, Dios mío, ay. Algunos pastores que déjalo a los profetas que hablen de eso. No para allá. No hablemos de eso, porque hasta... No. Hasta pena de... Nos manda la policía, muchachos, a la iglesia. Entendemos, pueblo, ahora mismo en el mundo espiritual, de esos rearrangement, mire, lo que pasó. Ay, Dios mío, pero lo nuevo de ahora no lo detiene nadie. Nadie, mire, esta generación va para arriba. Yo conozco a uno, Jeffrey. Y lo bueno de esta generación, que we don't care who does the job, because God gets I don't care. Así es. You know what? We don't care who does the job, just do it. That's right. Mire, yo aplaudo el que se levante en estos tiempos como profeta, como apóstol lleno del Espíritu Santo, que Dios te envíe. Pero te digo algo, haz lo que tenga que hacer, no importando quién te critique. Y hazlo pronto. Pero, do it now. Eso fue lo que dijo Moisés. Siempre mí que todos profetizan. Que todos profetizan. Pero hoy en día nada más quieren un ministro, un profeta. ¿Cómo vamos que profete todo el mundo? Y quieren el superhéroe, la Superman, la Supergirl.
No. Tenemos una generación profética. Algo que me venía a mi mente es que la generación de Moisés no entró a la tierra prometida porque era terca. Pero la generación de Josué no era un profeta, era una generación profética que se movía con el Espíritu. Lo que pasa es que los Moisés dominicanos eran unos rullidos, literalmente. Y encima de eso eran agarrados con todo. Pero la generación de ahora, mire, yo sé que si yo soy bendición, yo te voy a bendecir a ti. Amen. Si tú eres bendición, tú vas a bendecir a otros. Porque ¿qué hago yo con dinero si no hago nada con él? Así es. Clavel, y tú estás recibiendo mucho, mija. Clavel, mira, mándame la ofrenda. Mándalo bien. No, mentira, we love your pastor. No. El punto es, señores, mire, no se detengan, señores. Lo que está en ti no lo tiene nadie. Así es, José de Paula, pastor, Dios te bendiga. Pero que el ego no suba. Así es. Mantente fiel a Dios. Así es. Siempre algo que me mantiene, que me mantiene a mí firme. Dios me dice, recuérdate de dónde te saqué y dónde te llevo. Pero recuérdate que fue Dios que te lo dio. Así es. Señores, no nos olvidemos. Entonces, un resumen antes de terminar, me faltan 5 minutos más. ¿Qué el remedio de la iglesia seca? Número 1, tiene que candelabro y prenderlo diariamente. El candelabro diariamente. La visión tiene que regresar para que no sea como Lee. Sin visión el pueblo se desenfrena. Y tiene que moverse para que no sea como Lee que se caiga para atrás y se muere. Así es. Tiene que moverse. Y tengamos estar cerca del arca, estilo Samuel. Así es. Y tenemos que formar como la generación de Josué. Tenemos que formar teams. Escúcheme, la unción de pulpo tiene que acabarse en la iglesia. Ay, Dios mío. Porque hay gente. Una persona que hace todo. Una persona haciendo todo. Y la generación pasada era especialista en una persona hacerlo todo. Lo apostólico es cuando tú haces equipo. Haces equipo. Por ejemplo, el apóstol cuando va a un territorio empieza a hacer equipo. Así y es. mire el evangelista y dice, aquel tiene actitud de evangelista. Sí. Aquel se mueve proféticamente. Aquel se mueve como maestro. Entonces empieza a hacer teams. Por eso el apóstol Pablo no se quedaba en un territorio por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando él se iba, ya había dejado un team que estaba ungido. Que estaba ungido para seguirlo. Come on, man. Entonces, oh my God, te pone mejor. Lo que estamos hablando ayer, yo creo que eso es otro tópico. Pero hay pastores y hay líderes en la iglesia y aún apóstoles un día que no dejan un legado. Y esa iglesia está cerrando, está muerta. Como te digo, en Brooklyn en este momento hay muchas iglesias de la vieja generación que están cerrándose. Muchas iglesias pentecostales, Meín, iglesias cristianas, entonces están cerrando. Porque son chiquitas, se quedaron chiquitas, no crecieron y porque no dejaron legado. Así es. No dejaron legado, se están secando y se tienen que cerrar. Así es. ¿Qué tú piensas de eso, del legado de la gente que no deja legado? ¿Cuál es el remedio para eso? Bueno, cada vez que un ministro no deja un legado, siempre hay una generación que empieza a abortar. Entonces, cuando tenemos una iglesia, por ejemplo, que solo tiene gente muy madura, muy anciana, y no tiene una generación nueva, alabado sea el nombre de Dios, le pasa lo mismo que la generación de Moisés. No entran en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la generación nueva es donde está la fuerza, donde está lo nuevo, donde está lo creativo de Dios. Y algo que estábamos hablando ayer mientras estábamos predicando es que el rey David cambió la ley de los levitas. Que te podía ministrar en el altar con 30 años, la cambió a 18 años. ¿Por qué? Porque los de 18 años tenían lo fresco, tenían la revelación, lo creativo, lo nuevo de Dios. Y esa es la generación que estamos viviendo hoy. Es una generación creativa. Entonces, cuando viene una generación creativa y lo mete en el cajón de una iglesia antigua, entonces la gente se siente como que no puede respirar. Y es como cuando tú estás en un submarino, cuando tú estás en un lugar muy pequeño, que empiezan con claustrofobia. Y hay gente que están en iglesia que se sienten como que tienen claustrofobia porque no pueden respirar, no pueden administrar los dones y los talentos que Dios les ha dado y necesitan ensancharte. La iglesia en este tiempo está, como predicamos ayer, estamos en vientos que van a ser tan fuertes que la gente no va a saber qué va a pasar mañana. Y el de Dios quiere volver a la iglesia, pero mucha gente no lo está dejando. Pastores, renueven su mente. Dejen que los evangelistas evangelicen, que los profetas profeticen, que los apóstoles planten iglesias. Alabado sea el nombre de Dios. Que los maestros enseñen. No lo hagas todo. Empieza a delegar. La palabra correcta es delegar. Delegar, esa es la palabra. Wow, interesante, Pozo. El Eva está aquí con nosotros mañana en la vigilia. No te lo pierdas. Ven mañana. El Worship Night Vigilia. Comenzamos a las 8 y terminamos cuando diga el viento de Dios. Lo que pasa mañana viernes, la vigilia. Miren, señores, esto es muy sencillo. La gente se quiere matar solo. Señores, en una compañía, la compañía crece cuando tú confías. Tú empleas personas con diferentes
tipos de different profesión, mira, professions, skills, strategies. Porque es que si tú eres más inteligente en el grupo tuyo, hay un error muy grande. I cannot be the smartest one and the most anointed one in my group. Yo tengo que tener un grupo de gente que fluye a nivel mío más. Porque ¿cómo tú vas a saber cuando está mal si tú te lo sabes toda? Así es. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo que queremos es, mire, créanlo, mi anhelo es yo tener en casa más de 30 profetas. Así es. Porque me hace la vida más fácil. Y yo tengo 30 bocas que pueden, romper todo, barrera. ¿Sabes lo que son 30 one de la congregación? Gloria a Dios, está fuerte eso. Eso es tremendo, pero porque compañía el celo ministerial no está en mí. Yo quiero que la gente fluya, se desarrolla, crezca. Porque si hay 30 profetas, hay 30 entradas a la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay 30 profetas, podemos tener 30 salidas al mes. Podemos, ir a 30 diferentes lugares. Hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Podemos ensancharnos, crecer, multiplicarnos. Podemos ir a diferentes fields, a la música, a las artes, al cine, a la escuela, a la educación. ¿Me entiendes? Pero cuando tu mente es pequeña, tu visión es pequeña. Pero cuando tu visión es grande, tu mente se expande. Yo quiero, profeta, apóstol, una compañía de evangelistas. Yo sé que existía de profeta, yo quiero de evangelista. Y también había compañía de evangelistas. Yo quiero eso, de verdad, que sea en mi iglesia, porque necesito gente en fuego que yo diga, vaya y usted va, ven, como dice Jesús, así, para predicar a las naciones, imagínate. Algo que Dios ponía en mi espíritu mientras la profeta estaba hablando, es que tenemos sistemas como la Torre de Babel. En la Torre de Babel, Dios mío, alabado sea el nombre de Dios. En la Torre de Babel era un hombre, y tenemos sistemas en el mercadeo que son sistemas de pirámide, que son compañías piramidal donde tú haces dinero del otro. Pero en el reino no trabaja como una pirámide. En el reino trabaja horizontal. Alabado sea el nombre de Dios. Dios mío, es un Commonwealth. Entonces, los bienes, alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 4 que venían, el pueblo vendía las propiedades y le traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, pero los apóstoles lo distribuían entre todas las personas y nadie tenía nada, ni no le faltaba nada. Entonces el apóstol no lo puso en el bolsillo, como nueva casa, nueva carro. Era, ¿para qué necesita una casa, un carro? Toma. Así es. ¿Quién necesita medicina, ropa? Distribuido para el reino. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que romper con la mentalidad de la Torre de Babel. Un solo hombre por encima de otro. El reino no trabaja por uno encima de otro. El reino trabaja como un Commonwealth. Por eso bajó Dios y dividió a esa gente. Así es. Diferentes lenguajes y por eso que Dios bendice los ministerios que se preocupa por el otro. Así por ejemplo, algo que estamos profetizando en Mars, que si Dios me bendiga a mí, yo pueda ser la persona clave o cualquiera que tenga para bendecir a los matrimonios, para darle casa, para darle carro, para darle escalas, para que estudien gratis. ¿Por qué? Porque si yo estoy bendecida, cuando yo doy, cuando Dios bendiga a esa familia, va a bendecir a otro. Así es. ¿Sabe? La mentalidad es que, señores, es una cadena de bendición. Eso es así, porque mire, la gente, señores, mire, la gente honra. Yo me he dado cuenta, Dios me habló ayer en mi trabajo, porque Dios siempre habla si tú estás apto para escuchar. Y me dijo, Wanda, mira qué pasa con el pueblo de Dios, que muchas veces no sirve al otro porque cree que le van a quitar un pedazo. Cuando tú bendices y haces un favor al otro, ya tú no que tú quedes en deuda con esa persona, pero en su corazón dice, ¿cómo le hago daño si me ha ayudado? Pero entonces cuando tú bendices de corazón, Dios te va a recompensar. Ayer yo hice dos favores a una persona de aquí, de donde trabajo. Ella me decía, oh my God, thank you, because nobody does for me anything here. I do it all for them. Y Dios me dijo, así te quiero sirviendo, porque el servicio desata cosas. Tenemos que hacer un canal de bendición. Tú tienes dos manos y están llenas. Cuando tú pones en esta mano y das con esta mano, Dios te pone en esta mano. Pues si le retiene la bendición las dos cosas, Dios no te da nada. Pero you gotta be a channel of blessing. While you're a channel, you're blessed. You receive the riches of heaven and stuff like that. Y es una mentalidad, porque hay personas que, miren, bueno, me gusta mucho la profeta Diana Fenix, tengo tiempo orando por ella. Ella decía que llegó un momento en su vida que estaba tan seca en la finanza, que ella entraba a la iglesia con este pensamiento: Padre, toca a alguien hoy para que me bendiga y me ponga una comida gratis. ¿Qué mitad de pobreza? Y le dice el Padre, ¿por qué tú no dices así mejor? Bendíceme, Padre, para yo bendecir a 5. Samuel Lugo Pérez, Dios te bendiga. Dame a mí para José yo ser Carlos, bendición para otro. Porque es que siempre queremos, pero nunca queremos soltar. Así es. Entonces, Commonwealth doesn't work like that. Dios te va a bendecir a ti para tú ser bendición para otros. Spread the wealth. La unción abrahámica, te bendeciré para que bendiga. ¿Cómo son los judíos, señores? Los judíos se ayunan uno con otro, que se compran 20 carros. ¿Para qué? Para que no tiene. Así es.
nos quedamos en equipo para bendecirnos. No, son inteligentes, vamos a comprar 20, dame un precio mejor que comprar uno y todos tienen carro. Porque negocian con las dealers y se ve yo mismo. Así y como después de tener el número también, eso es lo que pueden hacer. Bueno, mi gente, esto se ha acabado. La profeta tiene que ir a trabajar ahora. Esto está bueno. Una palabra sobre esta escuela ahora Sí, si recuerden la vigilia, el viernes, vengan para acá, señores. Estamos de las 8 hasta las 15 de la mañana de la vigilia. Mañana en Moss Ministry, 2866 de Fulton Street, East New York, Brooklyn. Va a estar el apóstol profetizando mañana también. La profeta también. Ven, recibe tu palabra. No te quedes en la casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bye bye. God bless you.